decíamos más temprano con Stephanie, son esos lunes que no parecen lunes. En realidad uno viene con todo lo que fue la jornada extensa e intensa del día de ayer. Y sobre todo son esos domingos que cuesta conciliar el sueño. Entonces el lunes es como digamos así, cuesta arriba. Pero necesitábamos tener a Óscar Botinelli con nosotros para ponerle un foco bien grande de lo que nos dejó la jornada electoral del día de ayer. Óscar, gracias por venir. Bueno, para conciliar el sueño primero hay que acostarse. Yo espero que termine el día 27 de octubre. Yo reconozco que llegué a casa y cerca de las 3 de la mañana todavía estaba mirando la corte electoral y actualizando. No, yo estuve toda la madrugada actualizando, sacando los cálculos, viendo cómo salían los departamentos, los distintos grupos. Claro. Así que no me dio para mucho. Bueno. ¿Cuáles son los puntos destacados? Acá, resuminos. Sí, lo resumido es esto. Primero, es una elección que tiene muchas cosas atípicas. La primera de ellas es, bueno, primero, de paso vamos a pasar algún aviso de la casa. En los últimos 2 años, ¿cómo terminó la elección en relación a los dos grandes bloques? El único lugar que se vieron fue en BTV. El escenario que marcó Factum durante 2 años, que incluso alguna gente lo manejó hasta con enojo, la única encuestadora de opinión pública dice que los partidos de la coalición superan el frente, Factum. Bueno, los partidos de la coalición superaron el frente. Este es un primer dato que es muy importante, que hubo acá un panorama que previó el resultado de los grandes bloques, que no tuvieron grandes movimientos en 2 años. Hubo movimientos dentro de los bloques. El crecimiento del Partido Colorado, la caída muy fuerte de Cabildo, lo que es no llegada del Partido Independiente, porque un Partido Independiente que se le ve que votó mal duplicó los votos respecto a 5 años atrás. Otra cosa es la expectativa que había. Pero en relación a Frente Amplio versus coalición, esta proporción es la que se vio con variantes. ¿No te sorprendió? En 2 años. No nos sorprendió para nada. Yendo a los resultados concretos. Primero, hay algo insólito en la historia del país, que es que en la Cámara de Senadores se consolida una clara mayoría del Frente Amplio y en la Cámara de Diputados ningún bloque tiene mayoría por la presencia del Partido de Identidad Soberana, que ocupa 2 bancas y quedaron 49 a 48. Tenemos una placa para ir mostrando cómo queda el Senado con la asignación de las bancas. Primero Perfecto. Ponemos la placa del Senado, le digo a Bruno, a Deli, para ir ilustrando lo que nos está contando Óscar, cómo queda repartido el Parlamento. Cámara de Senadores, y ahí lo tenemos, 16 legisladores del Frente Amplio, sin contar la vicepresidencia. Por eso, el Senado se compone de 31 miembros, elegidos en 2 etapas. 30 senadores fueron elegidos anoche, claro, ayer, por proporcionalidad, y uno que preside el Senado es la persona que es elegida vicepresidente de la República, que ahora ya va a ser la vicepresidente, Carolina Cose o Valeria Ripoll. De estos 31, la mayoría absoluta son 16. El Frente Amplio obtuvo 16 senadores ayer. Ya tiene el control del Senado. Esto ocurrió en 2009 y en 2004, pero con el Frente Amplio en el 48% y en el 50%. Necesitó bastante menos votos en esta oportunidad para asegurar esa mayoría. Es que el Frente Amplio sacó, esto es muy importante, votos para 13 senadores peleando el 14 y obtuvo 16, porque no entró, quedó afuera Cabildo Abierto, no entró el Partido Independiente, no entró Identidad Soberana. Entonces fue un conjunto de bancas perdidas, ya que las bancas terminan disputándose entre 3 partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Y acá hay un dato que es muy interesante, muy curioso. La suma de partidos de la coalición obtuvo 3 puntos y decimales por encima del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio obtuvo más votos que los 2 partidos tradicionales sumados, apenas, pero 1 punto casi. Y en el Senado entró el Frente, Partido Nacional y Partido Colorado, nadie más. Claro. Entonces,
tiene más. Ahí donde está. Lo increíble también es que por la forma de adjudicación de bancas, el Partido Colorado tuvo un exceso de votos para obtener 5 senadores y eso le permitió, por no demasiado, al Frente Amplio calzar la banca 16 y lograr la mayoría absoluta. Entonces, este es un primer dato que va a tener que ver cuando hablemos ahora después del balotaje. Claro. Se va al balotaje con un Frente Amplio con dominio pleno de la Cámara de Senadores. Te puedo pedir en 30 segundos, porque hoy me llamó la atención, y esto es de fresquito de recién. Decía Matías Garro, ya en el entorno Álvaro Delgado hablan de una ley de urgente consideración para los cambios que quieran hacer en este segundo compromiso por el país. Yo lo primero que dije fue, che, pero no tiene mayoría en el Senado para aprobar una ley de urgente consideración, ¿no? O sea... Nadie puede adelantar que va a gobernar el otro, ¿no? Bueno, pero vamos por partes. Cámara de Diputados. ¿Qué tenemos en la Cámara de Diputados? Que de 99 diputados, porque todos estamos hablando de la coalición, pero la coalición es una coalición. En Uruguay tenemos un serio problema, le siguen llamando coalición al Frente Amplio, y es un partido político, un partido con fracciones, etcétera, etcétera, pero es un partido con identidad, con afiliado, con elección propia y con mandato imperativo. Es un bloque homogéneo. Lo otro es una coalición, si se quiere llamársele de otra manera, una alianza, un acuerdo, pero de 4 partidos, ahora son 5. Porque se suma el Eduardo Lust, el Partido Constitucional Ambientalista, que está fuera del Parlamento, pero apareció anoche en la Plaza Varela en el acto de la coalición. Bien, ¿qué ocurre? Que la coalición sí, en el Parlamento son 4 partidos separados. Partido Nacional con 29 bancas. Hay alguna esperanza en los blancos de que los votos observados tengan un volumen que le permita alcanzar la banca 30 en detrimento de la banca 48, el Frente Amplio, pero tendría que ser una forma muy excepcional de concentración de votos observados en el Partido Nacional, que no es lo previsible, ¿no? También es verdad que eso sí le daría mayoría a la coalición en la Cámara de Diputados. Ahí le daría mayoría a la coalición en la Cámara de Diputados. Repito, estadísticamente, probabilísticamente, es bajísima probabilidad que ocurra, y esto la semana que viene queda absolutamente definido una vez que se termine el escrutinio definitivo. Ahora, tenemos 48 el Frente Amplio. Del otro lado tenemos 29 del Partido Nacional, tenemos 17 del Partido Colorado, 2 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente, que suman 49. Acá hay otro dato, la coalición supera al Frente Amplio en 3 puntos. La Cámara de Diputados tiene 99 miembros, prácticamente cada 1% de votos es un diputado. Tendría que tener 3 diputados de distancia. Tiene solo 1 de distancia. ¿Por qué? Bueno, porque son partidos separados y en la forma de adjudicar hay pérdidas de votos. 49-48 y 2 de un partido que va a tener muy serias, que los demás van a tener muy serias dificultades de acordar con él, porque es un partido que tiene una postura contra el conjunto de los partidos que han gobernado este país. Una línea de anti-casta política, para usar un término que no es de Milei, sino que se inventó en Italia a principios de este siglo. Ahora, queda claro que ni el Frente Amplio ni la coalición per se tiene los votos para sacar una ley. Bueno, por orden. Primer cosa, hay una serie de temas, y esto va a ser muy importante, en que el Frente Amplio va a poder acordar votos con identidad soberana y tener 50 votos. Caso seguridad social. Porque identidad soberana, Gustavo Salles fue un decidido impulsor del sí. Y por lo tanto, las reformas de que se está hablando, que es el aumentar las pasividades mínimas, que ningún pasivo, jubilado o pensionista, cobre menos que un salario mínimo nacional, se puede aprobar en las 2 cámaras. Si el gobierno es de Orsi, porque si es de Delgado lo puede vetar Delgado. Y la modificación al régimen de AFAP, que no es que se eliminan, pues las AFAP quedan, pero sí lo que se puede es la administración de los fondos
pasarlos todos a el Estado, probablemente una FAP estatal, se puede hacer con 16 votos en el Senado y 50 en diputados, y ahí Identidad Soberana coincide plenamente con el Frente Amplio. Va a ser caso a caso. Bueno, no, va a ser caso, allá otro caso. Es decir, sí, pero digo, cada iniciativa habrá que preguntarle primero a Sayek, ¿esto qué te parece? Pero no va a ser fácil, porque no es que su intención es compartir el poder ni incidir en el poder, sino hacer oposición dura a esta casta política que llama cleptocorporatocracia. Es decir, bueno, es una cleptocracia tiene que ver con delictivo y corporación de los que no hacen las cosas bien hechas, digamos. Te quiero preguntar también, dentro de los puntos destacados, porque se habló mucho hoy. Perdón, porque me había quedado pendiente. Pero no nos olvidemos que hay una serie de temas que ya en esta legislatura que termina, el Frente Amplio coincidió con Cabildo Abierto. Por ejemplo, tema forestal, algunos temas ambientales, y en esos temas ya tiene, sin necesidad de identidad soberana, 50 votos también. También, caso a caso, puntual, no es apoyo a un gobierno, pero el Frente Amplio encuentra una movilidad que no tiene el Partido Nacional si gana la presidencia de la República. Este es un dato, sin tomar en cuenta además que hay temas de carácter departamental que aparecen, por ejemplo, en los presupuestos, que ahí el juego con diputados de Departamento del Interior abre un juego muy grande, porque los diputados del Interior se deben a su partido y se deben a su departamento. Y cuando hay cosas en juego en los departamentos, bueno, van a tratar de obtener, seguramente van a hacer pesar mucho su voto decisivo para que su departamento sea muy beneficiado, ¿no? Oscar, te quiero mostrar una placa, la placa País. Hoy cuando empezamos a conocer esta información, siempre se habló, y yo lo puse en un tuit, se habló siempre de la L del Frente Amplio, ¿no? Litoral, costa. Y yo decía vía Twitter, ahora al litoral y a la costa hay que sumarle el eje Ruta 5, que no llega a Rivera, pero que por primera vez muestra el Frente Amplio ganando, por ejemplo, en Durazno, por ejemplo, en Tacuarembó, suma Florida, que ya alguna vez fue la fuerza política más votada, llegó a ganar la intendencia, pero esto de Durazno y Tacuarembó es un dato nuevo. ¿Te sorprendiste cuando viste esta foto de cómo quedó el país en cuanto al partido político más votado por departamento? Bueno, por orden, sí y no. ¿En qué sentido? Primero, la L tradicional del Frente era una L con una puntita que iba desde Salto, recorría abajo, tenía una joroba en Florida, seguía Maldonado y Rocha. Hoy Maldonado está totalmente fuera de esto. Maldonado es hegemonía del Partido Nacional. Votó muy bien el Frente Amplio igual. Llegó a 3.000 votos cuando había perdido por más de 10.000 la pasada. Pero igual hoy es un... es un bastión nacionalista. Es un bastión blanco, ¿no? En cambio, Rocha, el Frente Amplio siempre tuvo dominio y la intendencia la pierde por la incidencia de un Cabildo Abierto votando con el Partido Nacional. Pero sí, el problema es que el Partido Nacional se debilitó un poquito esta elección y sí se fortaleció el Partido Colorado, porque hay algo interesante esta elección. Estamos volviendo más al esquema político anterior a la elección pasada, donde hay tres grandes partidos operando en el país con distinto tamaño, por supuesto, pero Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, de alguna manera los tres que han tenido presidencia del gobierno de la República en este país, y otros actores. Y este reflotar del Partido Colorado, que volvió a la dimensión que tuvo en la elección de 2009, la primera candidatura presidencial de Bordaberry, llevó a que muchos departamentos, el Frente Amplio tiene primacía porque el Partido Colorado le hizo mucha fuerza al Partido Nacional y lo desplaza del primer lugar. Claro. Pero no es lo mismo si ponemos coalición versus Frente Amplio, en que hay un dominio territorial de la coalición. Obviamente hay ahí
un Estado libre asociado que Rivera. Así como tenemos hegemonía blanca en muchos departamentos, ahí es una hegemonía colorada absolutamente, un bastión indiscutible del Partido Colorado. Pero realmente hay una realidad muy plástica, sobre todo que no es nuevo que un partido o un bloque no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Desde la restauración institucional hasta ahora, dejando de lado el primer gobierno Sanguinetti, que es muy difícil describirlo, porque ahí tampoco los Frente Amplio estaba en una oposición pura, era una gran concertación de restauración institucional. Del 90 en adelante siempre hubo mayoría en la Cámara de Diputados de coaliciones, coincidencias, acuerdos. Pero si vamos más atrás, sí, por ejemplo, en el último gobierno blanco colegiado, el año 62, el Partido Nacional no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y tuvo que negociar con partidos pequeños, en aquel momento sobre todo el naciente Partido Demócrata Cristiano, que era un partido que no estaba en el frente, no existía el Frente Amplio, un partido más de centro. Es decir, que este juego no es nuevo. Y además hay un tema muy grande. Hablando del Parlamento, después hablaremos del balotaje. ¿Cuánto la coalición sigue siendo una coalición compacta o no si pierde la presidencia? Obviamente que si la obtiene, el solo hecho de la presidencia compacta. Pero después, el Frente Amplio ha tenido acuerdos con el Partido Colorado. Es verdad que con el Partido Colorado culturalmente más liberal que el que aparece en este momento, como el tema eutanasia, por ejemplo, ¿no? Con el cual estaba en las antípodas de Cabildo y con mucha dificultad con algunas alas del Partido Nacional. Es decir, hay juegos temáticos, claro, ¿no? En lo cual no es un eje que este se acuerda con este y este está más cerca de este otro. ¿De qué hablamos? Y te digo de quién está más cerca, el Frente o el Partido Nacional, ¿no? Antes de pasar al tema de los plebiscitos rápidamente, vamos a hacer un sobrevuelo por las placas de la lista más votada, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, ¿te parece? Frente Amplio, allí la predominancia del espacio 609 del MP es abrumadora. Bueno, ahí tenemos primero que por un lado está la lista encabezada por Sánchez, por el Pacha Sánchez, que es MPP y aliados. A la Cámara de Senadores. Y por otro lado, hay un sublema que agrupa a esa lista con la de Cristina Lustenberg y vertiente artiguista, con Mario Vergara, el sereñista, o lo de Astor y Vergara. De los 15 senadores del Frente Amplio, de los 16 senadores del Frente Amplio, fuera de eso salen 2 de la 1001, uno de Carolina Cose, que si gana la presidencia Orsi, entraría Silvia Nanes, si no queda Carolina Cose, y los socialistas con Sibila. Es decir, hay 4 de 16. El sublema lleva 12. De esos 12 está Vergara por un lado, Cristina Lustenberg y Ortuño por otro, porque Cristina Lustenberg además figura en la lista de la 609 y va a entrar a la banca por ahí y entra Ortuño, y Felipe Carballo, diputado que originalmente había sido elegido con Sendic por la 711, de Salto, que fue, de Salto, pero elegido Montevideo, ¿no? Y que fue reelegido en esta elección pasada de 2019 por la 609 y ahora presentó su propia lista al Senado y entra al Senado. Que abrió un montón de listas que abrió un montón todas para él. de listas, lo que en términos argentinos que se empieza a usar ahora le llama las colectoras. Exactamente. ¿No? Bueno, pero entonces tenemos 4 fuera de ese sublema, 3 de ese sublema por fuera de la 609 y 9 listas que salen de la 609. 9 bancas, de las cuales sí, algunos son a acuerdos, por ejemplo, un caso Blanca Rodríguez, que no pertenece a 609, otro el de Cristina Lustenberg. Pero si vamos a la Cámara de Diputados, hay que esperar un poco, porque, por ejemplo, hay 5 diputados que suelen elegir una combinación entre Vergara y la 609. Pero el sublema
obtiene más de 40 de las 48 bancas, 42 o 43 de las 48 bancas. La 1001 saca 5 bancas, 3 en Montevideo, 1 en Canelones y 1 en Durazno. Después tenemos alguna que, si bien estuvo en el Sublema Grande, tiene un perfil más propio, que es Lima, en Salto. Y después, bueno, listas que han sido combinadas, como una de 33, por ejemplo, pero lo que es claro que hay un dominio de lo que rodea al MPP, el propio MPP, abrumador dentro del Frente Amplio, ¿no? El Partido Nacional, la sorpresa es el titular. Bueno, la lista de la calle Pou. La sorpresa fue para nosotros. Nosotros no publicamos interna de los partidos. Factum, con Eduardo lo conversé en un día, me lo había advertido previamente. Sí, nosotros teníamos dudas porque decíamos cuánto va a dar esto, pensando en que Aire Fresco, que es el sector propiamente de la calle Pou y Delgado, tiene una mayor peso de intendencias y de diputaciones. Dijimos, no, pero eso puede jugar a favor de Aire Fresco y revertir lo que es un manejo de opinión pública. Bueno, no revirtió. Alianza País, que es la suma, o encabezado por Javier García, con el apoyo importantísimo del grupo que llamó de los intendentes, Antía Botana, con la incorporación de los que mantuvo la marca de la Rañaga de Alianza Nacional, donde es muy importante ahí el intendente soriano Besosi, y de la figura que era un poco número 2 de la Rañaga en la operación política de Carlos Camí. Eso obtiene 4 senadores. El sector propiamente de la calle Pou y Delgado obtiene 3, más 1 del otro sector que se puede considerar de cierta manera herederos de la Rañaga, más Beatriz Argimón, que se llama Futuro de Centro, el Futuro es de Centro, y el herrerismo, que con el apoyo de Sartori logra entrar al Senado o conservar la banca de Luis Alberto Heber, cuando todo indicaba que tenía serios riesgos de perderla, ¿no? Entonces, esto es una sorpresa. La calle Pou ha sido elegido en 4 listas: la de Alianza País, la de Aire Fresco, la de Futuro de Centro y el herrerismo. ¿Él entra o no al Senado? Es una alternativa. Se decía que si gana Delgado, no; si gana Orsi, él entraría al Senado. ¿Por cuál lista entra? Se supone que era por la propia, la que va con Delgado. ¿Es así o no? Sí. Bueno, eso se va a despejar en febrero. Cortito, en 2 palabras, lo del Partido Colorado. No, Partido Colorado lo que observamos es, primero, un equilibrio con primacía de Ojeda sobre Bordaberry, o de la alianza de Ojeda con la 600 de Robert Silva. Hoy todos se pusieron la cocarda. Pedro Bordaberry diciendo la 10 fue la más votada. Exacto, la lista al Senado de Bordaberry la más votada. El Sublema más votado, el de Ojeda. Pero lo interesante es que todos tienen un solo senador. El grupo propiamente Ojeda es Andrés Ojeda. El segundo sublista es un aliado que tiene su grupo propio y presentó también lista propia, que es el actual diputado Eduardo Subía. El otro senador del Sublema, ese sí, bien claro, independiente, la 600, uno de los 2 grupos que se dividió Ciudadanos, con Robert Silva. Y Bordaberry saca 2 senadores, pero uno es de su grupo como tal y otro es de un aliado ballista de Tabaré Viera con su suplente, que es una dupla, de Germán Coutinho. Así que hay 5 figuras. Claro. Y claramente una disputa por liderazgo que se viene en el Partido Colorado, en principio entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Ahora sí, las últimas 2 preguntas para ya despedirte y liberarte. Primero te quiero preguntar por los efectos de los resultados del plebiscito, los plebiscitos. Bueno, el plebiscito de allanamiento nocturno en realidad tuvo menos impacto en la elección y en la campaña. La última encuesta que se difundió acá nos dejaba de dudas de la aprobación, porque el sí seguro estaba muy por debajo del 50% y además en una línea descendente y siguió cayendo. El que importaba era Seguridad Social, que había creado grandes debates, grandes polémicas. Y el problema es el siguiente: perdió, sí, perfecto, pero obtuvo 950.000 votos. De estos 950.000 votos, los grupos políticos que apoyaron en sí
aportaron el 30% nada más. Los votos que obtuvo el AMIL-1, los socialistas, Salle, el PERI, el Unidad Popular, es el 30% del voto por el sí. Después hay casi un 3,6% de gente que no votó listas de la elección, sino solamente el sí. Es un voto en blanco parcial. Blanco en la elección y sí a la reforma de seguridad social. Es mucho, ¿eh? Es mucho, y eso 3,6 de los 950.000, ¿no? Pero son unos 30 y pico mil votos. No, es un fenómeno. Claro. Es un diputado. Un diputado con holgura, no por eso, no. Y el 66% de los que votaron el sí, votaron listas que no estuvieron a favor del sí, sino en contra. Y este es un dato muy importante. Y en relación a el futuro, si llega a ganar Orsi, va a tener una presión de estos 950.000 votos y del PIT-CNT en que tiene que hacerse alguna de las reformas previstas donde lo que se habla es el aumento de la pasividad mínima y el tema de la SAFAP. Nunca se dijo el tiempo estirado en televisión, pero te quiero dejar cerrando con... Hoy se viralizó tu intervención de ayer donde decías Orsi parte de mejor manera de cara al balotaje. Todo lo que te criticaban porque decían que la coalición te daba por arriba del Frente Amplio, ahora se dio vuelta a la tabla. Bueno, pero ¿cómo parte Orsi Delgado para el balotaje? Bueno, el tema es el siguiente. Primero, yo me estaba acordando de una imagen de las elecciones españolas del año 31 en que la frase del líder republicano Niceto Alcalá Zamora fue: España se acostó monárquica y amaneció republicana. Uruguay se acostó con el triunfo de la coalición y amanece con un Frente Amplio con mayoría en la Cámara de Senadores. Y la coalición no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Esto le da una ventaja estructural a Orsi, porque el tema es cómo hace Delgado para gobernar si tiene el Senado en contra. Es decir, esto le da una ventaja estructural. El Frente Amplio tuvo en el 9 y en el 14 la ventaja de tener mayoría en de mayoría en la Cámara de Senadores en el 9 y en diputados. Y en el 14 mayoría en diputados y 15 senadores que ganando disputaban la mayoría. Acá ganando Orsi Delgado no puede revertir la mayoría del Frente en la Cámara de Senadores. Entonces, eso le da una ventaja estructural. Es un problema, no es que si a uno le gusta o no le gusta, es objetivo. Para gobernar, cualquier ley necesita aprobarla con acuerdo con el Frente Amplio si gana Álvaro Delgado. Entonces, esto es un tema que facilita el Frente Amplio. Es verdad que la respuesta es, pero en la Cámara de Diputados ninguno de los dos tenemos mayoría. Eso es verdad. Pero también es verdad que la forma en que se comporta el Frente Amplio y la forma en que se comporta una suma de partidos distintos le da más flexibilidad al Frente de alcanzar puntualmente los 50 votos en diputados para aprobar un presupuesto, algunas leyes, que a la coalición, que con 49 diputados obtiene el apoyo de Salle, que es muy difícil, o tiene también que acordar con el Frente Amplio. Entonces, guste o no, esto no es un tema de estar a favor o en contra de nadie. Estructuralmente la elección salió más favorable a disputar la presidencia Orsi que Delgado. Bueno, ahora vendrá el esfuerzo cada uno para cómo hace uno para reforzar la ventaja que tiene y otro revertir esa ventaja estructural, aunque parte de ventaja en votos. O sea, hablemos claro, ¿no? Oscar, te agradecemos, un verdadero placer, como siempre. La pausa y venimos con...